Hoy estamos empezando una nueva serie que la hemos titulado nosotros La Reforma, o el mensaje, los mensajes que cambiaron la historia de la iglesia. Y queremos verlo desde este punto de vista, porque ya existía la iglesia, pero sin duda Dios empezó algo nuevo, y lo que Él empezó a reformar nuevamente, lo que la iglesia probablemente perdió en el mensaje central, que era Jesucristo. ¿Qué es esto de la reforma, o a qué nos referimos cuando hablamos de la reforma? En el siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban abiertamente los dogmas de la iglesia imperante y la autoridad papal. Estos movimientos, conocidos genéricamente como reforma religiosa protestante, fueron aparentemente de carácter religioso, pero sin embargo conocemos también por la historia que tenían causas económicas y algunas también causas políticas y sociales. Vemos nosotros haciendo una pequeña revisión y viendo algunos libros de historia, revisando aquellas cosas no solamente de la historia de la iglesia, sino también de la historia general, que en este tiempo encontramos algunas cosas que empezaron a generar molestia en las personas y en la gente, que no lo veían conforme a lo que ellos tenían en el conocimiento de Dios en su vida. La venta y veneración de las reliquias era algo que se había convertido en la iglesia como una especie también de usufructo, es decir, de poder tener dinero en sus bolsillos o en sus arcas. Imagínense ustedes, en Alemania había una exhibición de 19,000 huesillos que decían pertenecer a Cristo. Y sabemos nosotros que no tenemos tanta cantidad de huesos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo en sí. En España habían 18 tumbas que decían ser la de los 12 apóstoles. Trozos de maderas que decían pertenecer a la cruz de Cristo. Fragmentos de espinas de la corona de Jesús. La gente pagaba por verlos y venerarlos. Hemos encontrado entonces que habían una serie de cosas en las cuales la iglesia empezaba a lucrarse. Los temblores del purgatorio. En Roma habían 30 monedas de plata que se aseguraban eran parte o eran las que Judas recibió por traicionar a Cristo. Si el feligrés, a través de homilías pastorales, lograba besar y pagaba su indulgencia, esto reducía muchas veces 50 años de penitencia en el purgatorio. Este dogma era usado como instrumento de terror muchas veces, el purgatorio. Encontramos también entonces en la historia de la iglesia autoridades que en sí misma empezaron a crear bulas papales para poder consignar en su manera de dirigir la iglesia hacia sus propios fines. Y algunos de ellos fueron verdugos de los pueblos. Se organizaron en algunos de estos tiempos asesinatos. Otros líderes empezaron a pintar de las personas que estaban alrededor suyo, de las mujeres, y empezaron a crear a través de estas imágenes la veneración a vírgenes. ¿Qué pasará con la historia de la iglesia? La iglesia perdió su rumbo y Dios se proveyó de un remanente en la historia de la iglesia para generar un cambio en ella. La reforma religiosa protestante se originó en Alemania en el año de 1517, cuando el 31 de octubre Martín Lutero, aquel sacerdote de la iglesia imperante en aquel entonces, publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero como hemos visto, no es solamente contra la venta de indulgencias, sino contra otras cosas más que eran contrarias a lo que ellos tenían en la fe, que era en Dios
justo, soberano, bondadoso. Martín Lutero partía de la necesidad de una religión interior, basada en la comunión del alma humilde y receptiva con Dios. La Reforma no es de un hombre, no es de Martín Lutero. En el reformador se refleja un anhelo de verdadero creyente de Jesucristo, Hijo de Dios, por el que se aspira a vivir bajo la palabra de verdad. Pero la Reforma no nace solamente con Martín Lutero, como hemos dicho. Hay un preámbulo, hay un contexto anterior a esto. En el año 1000 después de Cristo, los valdenses, guiados por Pedro Baldo, un cristiano ferviente y obediente a la Escritura, empieza entonces en el norte de Italia a generar esto, en la búsqueda de Dios, dejando a un lado aquellos dogmas que iban contra la voluntad de Dios para su iglesia. Encontramos nosotros también que los valdenses se les persiguió, se los torturó por diferentes motivos, porque no estaban acorde a lo que la iglesia imperante estaba manifestando y estaba dando a conocer a sus feligreses. Juan Hus nace en 1380 y predicó la verdad de las Escrituras. Se aferró a ellas con resolución, condenó la corrupción, los excesos morales de la iglesia y la falta de espiritualidad. El doctor Hus fue traicionado por las promesas de la iglesia y los príncipes y se le quemó vivo. Murió cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice la tradición. Grote nace en octubre de 1340 en Holanda y promovió la vida sencilla. Predicó el arrepentimiento, la oración, el ayuno, la vida sincera y la integridad. No abandonó la iglesia y falleció en 1384. Al final hubo una sociedad de religiosos y creyentes que se integraron comunitariamente para seguir su ejemplo. Encontramos otros reformadores como Juan Calvino en Suiza, en Francia, las iglesias reformadas de Zwinglio, en Suiza, iglesias reformadas. Nemo Simons en Holanda, la iglesia menonita, y Juan Knox en Escocia, Inglaterra, las iglesias presbiterianas. Pero encontramos gente entonces que Dios ha ido tocando a través de la historia para acercarnos nuevamente a aquello que es lo importante y verdadero, que es el mensaje de la Escritura bíblica. Es el mensaje oportuno de la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que hoy en día la iglesia también necesita escuchar ese mensaje. Cuando la iglesia cambia y trastoca el mensaje fideligno de la Escritura, el mensaje que ha traído paz y reconciliación al hombre pecador con el Dios soberano, es en el momento en el cual Dios se provee de hombres que empiecen a generar esa transformación en el mundo, en la iglesia. La iglesia no es de hombres. La iglesia la componemos pecadores arrepentidos. Pero no se adueña, o mejor dicho, los hombres no son dueños del cuerpo de Cristo Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El término protestante deriva del latín protestari, que significa declaración pública o protesta. Se refiere a la carta de protesta de dos príncipes luteranos en contra de la decisión de la dieta Spira en el año de 1529, en la cual se reafirma el edicto de la dieta de Worms de 1521, que sanciona a Martín Lutero y a sus 95 tesis. El término protestante no fue aplicado inicialmente a los reformistas, pero acabó más tarde por ser usado para recibir a todos los grupos que protestan contra la ortodoxia de la Iglesia de Roma. Por lo cual, encontramos que debería haber algo en común, debería haber algo que haya impactado el corazón de aquellos hombres reformistas.
de aquellos que querían ver una iglesia basada en la palabra de Dios y Jesucristo siendo aquel que lidere su iglesia. Así que estos grupos reformadores se asocian en 5 grandes mensajes que cambiaron la historia de la iglesia. Lo que conocemos hoy en día como las 5 solas. Y al hablar de la sola, es una palabra que se deriva del latín y significa solo o solamente, que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana. Y vamos a repetir entonces estas 5 solas. Sola gracia, sola escriture, sola fide, solus Christus, solo Deo gloria, que significa solamente la gracia, solo la escritura, solo la palabra de Dios, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Sí, algo debería cambiar en el mensaje de la iglesia. Y eran estos 5 pilares que nuevamente deberíamos nosotros retomar como los mensajes que no solamente cambiarían la historia en ese momento del mundo, sino que cambiarán también la historia o deben cambiar en nosotros nuestra perspectiva hoy en día. Durante este mes vamos a estar viendo entonces cada uno de estos mensajes y vamos a tener el gozo de poder recibirlo de diferentes hombres que Dios también nos ha provisto, hombres estudiosos de la Escritura, pero que nos van a traer también esta exposición de cada uno de estos mensajes o de estos pilares. Así que invitamos a que usted pueda ser partícipe de este tiempo. Y no solamente usted, sino que invite a otras personas más. Que este sea un tiempo para que otros escuchen este mensaje que debe cambiar la historia de nuestra iglesia. Que debe cambiar entonces nuestra forma de ver lo que Cristo hace por el mundo. Y quiero empezar entonces por sola escritura o solamente la palabra de Dios. Y quiero empezar por ahí, porque si algo tenían estos hombres, es que la única manera de ver la voluntad de Dios, o conocer o saber cuál es la voluntad de Dios y lo que quiere que hagamos, es a través de escudriñar las Sagradas Escrituras. Es a través de conocer lo que ella quiere y desea que sea el corazón del hombre, o la vida del hombre, del ser humano. Tú no puedes solamente recibir palabra de otra persona sin primero llegar a conocer qué es la Escritura la que está siendo transmitida. Porque podemos llegar nuevamente a lo que se llegó en el pasado, que solamente ciertas personas determinaban qué es lo que se tenía o no que hacer, aun cuando éstas no coincidían ni estaban conforme a las Sagradas Escrituras. Tanto Knox, Hus, Lutero, Zwingli u otros grandes hombres de la Reforma fueron a la Escritura y vieron que ésta no estaba de acuerdo a lo que el liderazgo de la iglesia imperante en Roma estaba en ese momento manifestando. Por eso hoy quiero empezar por solamente la palabra de Dios. Al menos que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón. Escuchen bien esta frase. Al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura. Que la gente me diga, esto dice la Escritura. Y claros argumentos de la razón. Porque no creo ni al Papa ni a concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy convencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios.
Esas fueron las palabras de Martín Lutero cuando fue entrevistado con aquellos líderes religiosos de su época. La palabra había transformado su vida. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, que la misma palabra de Dios, es decir, se revela a sí misma. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar que aquellos santos hombres de Dios hayan sido quienes en algún momento hayan escrito las Escrituras, hablando acerca de aquellos que fueron los padres de la iglesia, o mejor dicho, hayan escrito comentarios de las divinas Escrituras. Pues la verdad solo está en ella la palabra de Dios. Ninguna otra obra de hombre alguno puede compararse y llegar a tener una relevancia igual o mayor que la Escritura, que es la palabra de Dios. Y eso nos lleva a algo muy importante, que es lo que nosotros manifestamos como iglesia. Nuestra declaración de fe indica que esta palabra, en todos sus componentes, Antiguo y Nuevo Testamento, es infalible, absoluta, que esta es nuestra norma de fe y práctica cristiana, y que ella nos lleva a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que queremos hoy en día entonces manifestar. Dios permitió entonces que un remanente de reformadores cambiara la historia de la iglesia. Y lo que debemos nosotros ver hoy en día es qué está pasando con la iglesia en la actualidad. ¿La iglesia está reformando el mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O la iglesia necesita hoy en día también ser reformada para poder ser sal y luz en el mundo? Vamos a orar y pedirle que el Espíritu Santo ponga esas verdades de la Santa Escritura sobre nuestro corazón y nuestra mente. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú mismo, Espíritu Santo, tú, oh Señor, que inspiraste a hombres de Dios para escribir tu santa palabra, seas hablando a nuestro corazón y haciéndonos ver toda verdad. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Quiero empezar retomando lo que vimos hace un principio. Porque muchas veces podemos decir, sí, así era la forma de ver del hombre, pero no era la forma de ver la iglesia. Déjeme decirle algo muy importante. Esto no se trata acerca de cómo nosotros fuimos o cómo es una persona. Se trata de lo que la palabra de Dios entra en mi corazón y cambia mi mente. Porque tal cual yo asumo la palabra de Dios, tengo que ser como ella me demanda. No puedo decir yo conozco la palabra de Dios y ser diferente. Porque la palabra de Dios transforma y debe transformar mi vida. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo profundo y discierne mis pensamientos, dice ella. Así que mi vida y lo que yo haga debe ser un reflejo de lo que Cristo es en mí y lo que Cristo ha hablado por su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, muy bien, y el verbo era con Dios. La palabra verbo significa la misma palabra, el vocablo que está ahí es verbo, palabra. Jesucristo es la palabra. Y vamos a ver más adelante entonces cómo ella se debe afianzar en mi corazón y ser la que transforme mi vida. Sí,
Encontramos entonces un texto en las Sagradas Escrituras. Y hay muchos textos que nos hablan de la misma escritura, palabra. Pero quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Y vamos a leer versos 16 y 17 de este pasaje. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Pablo está escribiendo a uno de sus colaboradores, este joven llamado Timoteo. Y cuando uno va por viendo lo que Timoteo es y lo que está pasando en su ministerio, en su servicio, en su labor dentro de la iglesia, encontramos a un Timoteo que está luchando y luchando contra cosas que el mundo le está ofreciendo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences del evangelio de Cristo Jesús, porque es poder para salvación. El capítulo 1 habla acerca de esto. Y a veces nosotros nos sentimos amedrentados, temerosos, muchas veces de compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo le está diciendo: mira, no lo hagas. Pablo le está diciendo: tú tienes que ser un obrero aprobado, es decir, tienes que pelear la buena batalla. Pablo le está diciendo en el capítulo 3 a Timoteo que va a haber momentos en los cuales mucha gente va a trastocar la sana doctrina, la palabra de Dios. Y termina con estos versículos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es absoluta, hemos dicho. Y absoluta significa que ella es entera, ella es total, ella es completa, que existe por sí mismo, es decir, no necesita algo más porque ya está completa, ¿cierto? Y no tiene ninguna condición para sí misma. Frente a un mundo que busca lo relativo, en lo cultural, en los valores, en justicia y en otros aspectos más de la vida, frente a un mundo que cuestiona la fidelidad de la Escritura, la sagrada palabra de Dios dice que ella no necesita nada más. Ella se revela a sí misma. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56. Quiero que me acompañen leyendo este pasaje. Primera de Reyes. Capítulo 8, verso 56. Dice la Escritura: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Frente a un mundo que cuestiona la fidelidad de la Escritura, hoy en día podemos decir que ninguna palabra de todas sus promesas que está en ella escrita ha faltado. Y gracias a Dios por eso. Yo sé que mucha gente trata de razonar de diferentes aspectos si la palabra de Dios es fiel, si la palabra de Dios es absoluta, si esta palabra de Dios entra dentro de la lógica humana. Pero en primer lugar quiero decirte que la palabra de Dios nunca va a entrar en una lógica humana corruptible, porque ella misma es incorruptible. Y déjame decirte algo más. Voy a citar a Howard Hendricks, una persona que tiene algunos libros, comentarios de la Biblia. Dice lo siguiente: la Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para ayudarnos a conformar una idea de Cristo.
No es para hacerte un pecador sabio, sino para formarte la imagen del Salvador de tu vida. No es para llenar tu cabeza con una acumulación de hechos bíblicos, sino para transformar tu vida. Ella, la palabra de Dios, es infalible. El libro de Salmos, capítulo 111, en el verso 7 al 8, encontramos entonces algunas características de esta palabra de Dios. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, ellos en verdad y en rectitud. Entonces la palabra de Dios que dice aquí es fiel. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es recta. Encontramos entonces una verdad que no va a cambiar, una verdad que no va a fallar. Y cuando nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos entonces que Dios fue inspirando cada parte de la Sagrada Escritura. Lo leímos hace un momento en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada tiene su raíz en el vocablo de respirar, que es lo mismo que exhalar e inhalar. Y cuando dice fue inspirada por Dios, dice fue respirada por Él. Esto quiere decir que Él se proveyó de estos hombres para que escucharan, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y escribieran toda la verdad de Dios. Qué interesante, qué hermosa verdad. Quiero que vayas conmigo a 2 de Pedro 1, 20 al 21. Seguramente muchas personas lo conocen, pero quiero que en ti quede impregnado esta verdad bíblica. 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué cosa? Privada. Es decir, está diciéndole aquí Pedro a la iglesia. Pedro está diciendo a la iglesia: escudriña la Escritura, porque no es de algo privado para ciertos hombres, es para todos los hijos de Dios, es para todos los discípulos, es para toda la iglesia. Así que escudriña la Escritura, léela, obsérvala y ponla por obra en tu vida. Ninguna profecía, dice la Escritura, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué cosa? Siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, ¿querías algo más que pueda impactar tu vida con respecto a que la palabra es absoluta? Este versículo también nos habla acerca de ello. La palabra de Dios se aplica para nuestra vida. Decíamos hace un momento que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces encontramos algunas cosas que nosotros debemos hacer y que nos demanda la palabra de Dios a realizar en nuestra vida diaria a través de ella. Dice que es, ¿para qué? Enseñar. La palabra de Dios está ahí para enseñarnos. Y enseñarnos significa generando una renovación y transformación de vida. Porque si algo me enseñan, algo que yo no conozco, algo de lo cual soy ignorante, y Dios me está sacando de mi ignorancia y me está llevando a que yo conozca su voluntad.
Sería necio que yo me mantuviera en mi necedad y en la ignorancia. Lo sabio, lo correcto, es que yo haga las cosas que son verdaderas, ¿cierto o no? Entonces, si yo no estoy haciendo esto, si yo estoy siendo enseñado y no lo hago, me convierto en una persona necia, tosuda, una persona que no quiere cambiar, sino que está acostumbrada a mantenerse en el error. Pero déjeme decirle, ninguno de nosotros queremos ser esas personas necias, tosudas, sino que queremos que Dios genere una renovación y transformación de vida. Deuteronomio 11, 18 al 19. Cuando tú vayas a tu Biblia puedes leerlo, pero quiero que lo anotes. Si estás tomando nota de esta palabra, anota este versículo, Deuteronomio 11, 18 al 19. Es también necesaria porque nos redarguye, nos muestra el escondido y nos llama la atención a un cambio de actitud. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. ¿Qué dice la Escritura? Porque la palabra de Dios es viva, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tantas cosas que encontramos aquí que hace la Escritura. Nos discierne, es decir, discierne nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que estamos pasando. Va hasta el alma y el espíritu y conoce nuestras intenciones. Entonces nadie va a llegar con la respuesta correcta o con el consejo correcto, porque nadie puede entrar a mi alma ni a mi espíritu, ¿cierto? Tú puedes reflejar algo, pero quizás es algo que manifiestas al mundo. Puedes decir, no, yo estoy contento, pero por dentro estás deshecha o deshecho. Puedes decir, yo confío en Dios, pero por dentro estás movido en el mar de las dudas en tu vida. Tú puedes decir, sí, yo creo que Dios es mi Salvador, pero por dentro tú sabes que estás lidiando con aquellas cosas que te invitan a quedarte atrás y no tomar el desafío de creer que Dios va a transformar la vida tuya y la vida de tu familia. Pero si hay alguien que conoce lo profundo que hay en mi corazón, mis luchas internas, mis preocupaciones, mis temores, aún mis alegrías, ese es el Señor. Y la palabra de Dios, como es su palabra, penetra y discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Así que si tú no buscas la palabra de